Muy bien, seguimos con nuestro curso de Photoshop. En esta clase vamos a hablar sobre objetos inteligentes. Entonces ya yo en este curso he comentado un poco sobre los objetos inteligentes, pero en esta clase voy a definir todo ya sobre objetos inteligentes, teoría, y luego nos vamos a ir al menú que está en la parte de arriba en la capa de objetos inteligentes para empezar a trabajar con ellos. Entonces, entendamos, para mí la forma más sencilla de explicar todo esto es con la analogía de que una imagen como esta que estamos viendo ahorita, que es una capa abierta, esta imagen viene incluida en los archivos del curso, una imagen como esta es una capa rasterizada. En una capa rasterizada yo puedo activar la opción del pincel y yo puedo dibujar sobre esta capa, ¿ok? Mientras que un objeto inteligente no lo voy a poder hacer. Porque, nuevamente, aquí voy con la analogía. Tenemos que imaginar que estamos como en una mesa, en un escritorio, y tenemos una hoja blanca de un cuaderno donde vamos a empezar a dibujar y a hacer nuestro dibujo, ¿ok? Si yo tomo mi bolígrafo o mi marcador y dibujo directamente sobre la hoja de papel, yo estoy trabajando en la capa rasterizada. Y todos los cambios que yo haga o modificaciones que hace se están quedando impregnados en el papel, marcados permanentemente en el papel. La analogía con la que yo explico los objetos inteligentes es que podemos imaginar que tenemos la misma hoja de papel, pero le colocamos un plástico, un acetato transparente encima. Por lo tanto, al yo tomar el marcador, todos los cambios y modificaciones que voy haciendo a la apariencia de esa hoja quedan colocados como en el plástico. De esa forma, yo puedo remover el plástico y la imagen original que estaba de fondo, o en este caso la hoja de papel que estaba de fondo, se va a mantener intacta. Por lo tanto, todos esos cambios que yo estoy aplicando se aplican a la hoja de plástico o como a ese contenedor, y voy a poder editarlos desde la hoja de plástico sin dañar la hoja blanca. De esa forma funcionan los objetos inteligentes dentro de Photoshop. Entonces, volviendo al tema, yo tengo esta imagen que he abierto, viene nuevamente, les repito, viene incluida en los archivos de este curso. Y una vez que la abramos, yo voy a hacer doble clic para convertirla en una capa y la voy a llamar rasterizada. Esta capa rasterizada ya es una capa en la que yo, nuevamente como les acabo de enseñar, es la hoja de papel en la que yo puedo escribir y dibujar encima para hacer cambios. Para yo convertirla en objeto inteligente, y esto lo voy a duplicar, entonces voy a presionar clic derecho y voy a seleccionar la opción de duplicar capa. ¿Ok? Esta se va a llamar ahora objeto inteligente. Y objeto inteligente voy a presionar clic derecho y lo voy a seleccionar convertir en objeto inteligente. ¿Ok? Entonces vamos a ver la primera diferencia. Primera diferencia, como lo acabo de comentar, si yo entro a la opción de pincel e intento pintar en una capa rasterizada, lo voy a poder hacer. Presiono control Z para deshacer. Pero si enciendo la capa del objeto inteligente, cuando lo intento pintar me aparece un símbolo de prohibido negro y cuando hago clic me dice: ¡Hey! Photoshop, tú no puedes utilizar la herramienta del pincel en un objeto que no sea rasterizado y este contenido ya no está disponible. Para poderlo usar tienes que rasterizar este objeto inteligente. ¿Quieres hacerlo? En este caso vamos a decirle que no y lo cancelo. ¿Ok? De esa forma yo estoy cancelando esa opción porque no voy a poder pintar dentro de un objeto inteligente. ¿Ok? Entendamos eso. Segundo cambio. Veamos la siguiente diferencia. Dentro de la capa rasterizada yo puedo irme a imagen, ajuste, y puedo seleccionar la opción de tono y saturación, por ejemplo, y cambiarle el tono para que las manos y todo lo que era el color de piel rojizo se vea verde. Y presiono OK. Y esos cambios se están aplicando aquí dentro de la imagen. Mientras que un objeto inteligente, yo puedo ir a imagen, ajuste, tono y saturación. Y estos cambios se están aplicando también a la imagen, pero dentro del objeto inteligente. Entonces, en este primer caso, yo no puedo cambiar esta apariencia. La única forma de yo deshacer este cambio que he hecho en el tono verde es presionar control Z varias veces hasta que la modificación de este tono que yo hice no se aplique. Mientras que un objeto inteligente, la forma en la que yo tengo de deshacer ese cambio es simplemente apagando el filtro. Porque a un objeto inteligente esas modificaciones o ajustes de imagen se hacen como filtros inteligentes y yo los puedo apagar o encender a medida que los necesite y los voy a poder editar para continuar desde el último punto donde lo he dejado para hacer ajustes o los ajustes que yo crea convenientes.
Esa sería otra diferencia de los objetos inteligentes, es decir, todos los cambios que se aplican en una capa rasterizada son permanentes a la capa rasterizada. Por eso lo explico con una hoja de papel y un marcador, porque una vez que dañas la hoja de papel o aplicas el marcador ya no puedes deshacer ese cambio. Mientras que un objeto inteligente es como si yo estuviera tratando el marcador en un acetato de plástico y no estoy dañando el archivo original y puedo aún así afectarlo y hacer algunas modificaciones. Ok, entonces voy a presionar Control Z varias veces para deshacer todo esto. Control Alt Z para regresar a mi archivo original donde tengo mi capa rasterizada y mi objeto inteligente para explicarle otras diferencias entre objeto inteligente y capa rasterizada. La siguiente sería el tamaño de la escala. Entonces fíjense, voy a tomar esta capa rasterizada y voy a presionar Control T para transformarla. Me voy a apoyar en esta esquina y con Shift voy a bajar muy pequeñito y la voy a comprimir muy pequeña y voy a presionar Enter para hacerla muy pequeña. Esa capa rasterizada la estoy escalando hacia abajo y ahora presiono Control T y la voy a escalar hacia arriba y presiono Enter. Y pueden ver que obviamente la calidad de la imagen se ha perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Que al comprimir la imagen y hacerla muy pequeño, Photoshop comprime toda esa información en píxeles, pero cuando le intento estirar, esa información que se había comprimido se perdió y cuando se estira, Photoshop hace el mejor trabajo posible por llenar el espacio vacío o la falta de información y lo rellena con inteligencia artificial, pero obviamente el trabajo no va a ser adecuado porque se perdió mucha información en ese ajuste de imagen. Voy a presionar Control Z para deshacer varias veces hasta regresar a mi imagen original. Ahora regresemos al objeto inteligente para que vean lo que sucede. Si aquí presiono Control T y transformo para que sea muy pequeño y presiono Enter, ahora presiono Control T para transformar y lo vuelvo a hacer grande y presiono Enter y no hay ninguna pérdida de calidad. Es decir, cuando yo estoy escalando un objeto o transformando un objeto inteligente, básicamente yo estoy escalando el contenedor que contiene, valga la redundancia, la información de la imagen original. Porque un objeto inteligente, esto que estamos viendo acá, este indicador que está acá en la parte de abajo de la capa, me está indicando que es un objeto inteligente, mientras que la capa rasterizada no lo tiene. Todas estas capas de objetos inteligentes que tengan este indicador en la parte de abajo, derecho chiquitico, este cuadrito, quiere decir que yo puedo hacer doble clic para entrar al contenido del objeto inteligente y aquí hacer una modificación. Entonces yo podría crear una capa nueva, por ejemplo, y voy a irme al área de pincel y voy a colocar una carita feliz. Algo así. Esto es una capa que estoy creando dentro de este contenedor de objeto inteligente. Por lo tanto, si yo cierro este objeto inteligente y guardo estos cambios, en mi composición original, donde tenía originalmente el objeto inteligente, esos cambios se ven aplicados. Yo tendría que hacer doble clic en el objeto inteligente para tomar esa capa y apagarla y puedo presionar Control S para guardar los cambios de esta imagen y por consiguiente se van a cargar o se van a guardar, en mi capa de objeto inteligente en el que estoy trabajando. Esta es la composición y aquí está el objeto inteligente y este es como un hijo, es como una descendencia. O podemos imaginarlos como un Inception, como la película Inception o El Origen de Christopher Nolan, donde hay un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, es algo así. Yo puedo crear un objeto inteligente y dentro otro objeto inteligente y otro objeto inteligente para así ahorrarme mucho tiempo a la hora de editar una composición. Y eso lo vamos a ver más adelante en la unidad avanzada de este curso de Photoshop y también en la unidad 3 donde vamos a ver ejemplos ya prácticos y profesionales del uso de Photoshop. Entonces, regresando a este punto, yo voy a tomar esta capa y la voy a eliminar. Voy a presionar Control S para guardar los cambios y entonces en mi composición original este objeto inteligente ya ha sido editado. Con eso ya estoy explicando la teoría de los objetos inteligentes. Entonces ahora que este objeto inteligente ya está explicado, voy a encender mi capa rasterizada, lo voy a eliminar, voy a presionar Control J para duplicarlo, lo voy a llamar OBJ inteligente, ok, porque objeto inteligente. Y este objeto inteligente lo voy a convertir en objeto inteligente. Entonces nos vamos a ir a la parte de arriba, capa, y vamos a seleccionar el menú de objetos inteligentes para que entendamos qué opciones útiles, porque hay varias opciones, pero qué opciones útiles tengo yo dentro de este menú de objetos inteligentes dentro de Photoshop. Hay muchas opciones que están en gris. Estas opciones están en gris porque este objeto o esa capa que yo tengo seleccionada aún no es inteligente. Así que lo primero que tengo que hacer es convertir en objeto inteligente. Así que ya vemos que lo puedo hacer por clic derecho y convertir esto en objeto inteligente. O también puedo irme a capa, objetos inteligentes y convertir en objeto inteligente. ¿Ok? Para duplicar este objeto inteligente yo puedo presionar clic derecho y seleccionar la opción de duplicar capa.
y elegir un nombre para esa copia, o también puedo irme a la parte de arriba donde dice capa, objetos inteligentes, y crear un nuevo objeto inteligente mediante una copia, y se crea una copia también. En este caso a mí me parece mucha distancia y tiempo el que consumo para ir a la parte de arriba y buscar esa opción. Para mí es mucho más fácil presionar control J y ya creo una copia de esa capa que tengo seleccionada. Vamos a irnos a capa, objetos inteligentes, para que busquemos también qué otras opciones tengo dentro de este menú de opciones de objetos inteligentes. Una opción que tengo, que es muy importante, es la opción de editar contenido. Cuando yo presiono editar contenido, yo voy a poder editar dentro del contenido de objeto inteligente. Es decir, es exactamente lo mismo a que yo en mi composición original haga doble clic para entrar a editar el contenido de ese objeto. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Entonces ahora en mi composición voy a irme a capa, objetos inteligentes, y ya sabemos que podemos llegar por acá o podemos hacer doble clic en la capa para simplemente editar su contenido. Otra cosa muy interesante es que yo puedo hacer combinaciones. Fíjense lo que voy a hacer ahora en este momento. Esto es un objeto inteligente acá, pero lo voy a eliminar. Me queda esta capa y voy a crear una capa nueva. ¿Ok? Y en este pincel ahora voy a colocar un pincel de color rojo para colocar un 1 en número rojo. Y voy a colocar en azul un número 3 por acá. ¿Ok? Simplemente para ver cambios. Esto es una capa. Este documento que yo tengo ahorita abierto, yo voy a presionar Control Shift S para guardarlo como. También pueden hacerlo por la parte de arriba, archivo, guardar como, pero yo prefiero el acceso rápido. Entonces fíjense que estamos en el contenido de la clase 80 de este curso y yo a este archivo lo voy a llamar clase 80, piso, ejemplo, o bloque, vamos a llamarlo un bloque de 1 y 3. Porque tiene un número de 1 y 3. Y este documento se va a guardar como archivo de Photoshop. Y voy a presionar Save. ¿Ok? Y se va a guardar. Ese archivo, ahora ya yo lo estoy guardando como un objeto general completo. Entonces yo lo puedo cerrar y puedo utilizar, voy a volver a abrir la imagen como si la estoy abriendo desde cero. Es decir, es la imagen original del archivo. Entonces yo puedo presionar Control J para crear una copia de esta capa y lo puedo convertir en un objeto inteligente. Y ahora que tengo el objeto inteligente, yo podría irme a capa y crear objeto inteligente y puedo volver a enlazar el archivo. O puedo reemplazar el contenido. Puedo reemplazar el contenido de este objeto inteligente, que acabo de crearlo en este archivo nuevo, por cualquier otro archivo. Entonces voy a reemplazar el contenido por el contenido de este, que se llama el bloque 1 y 3 que acabo de hacer. Y voy a seleccionar la opción de colocar. Y fíjense que lo que era un objeto inteligente lo he sustituido por otro. Y si hago doble clic para editarlo, lo voy a poder editar porque es esa capa de 1, 2, 3 que yo había guardado como un documento aparte. Esto es increíblemente importante para su sistema de organización cuando ustedes estén trabajando con sus proyectos ya para clientes y estén utilizando objetos inteligentes. Porque en una composición como esta, yo puedo hacer variaciones y yo puedo reemplazar este objeto inteligente por algunos otros que yo tenga previamente guardados para hacer variaciones al cliente. En eso puedo cambiar apariencia de logotipos, texto, tamaño de textos, los fondos, los colores, la edición de una fotografía, etc. O sea, las posibilidades son infinitas. Y ahora, para complicar un poquitico más la clase, y ya para terminar el tema de los objetos inteligentes, quiero explicar algo muy importante que ocurre para que entendamos cómo funciona. Yo les dije que podríamos imaginar que era como una película de Christopher Nolan, la de Inception, El Origen, donde hay un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño. Lo mismo sucede con los objetos inteligentes, pero de una forma muy particular. El orden en el que se hacen las cosas es importante dentro de Photoshop. Entonces voy a tomar este bloque 1, 2, 3 y lo voy a cerrar. No voy a guardar ese archivo. ¿Ok? Y voy a regresar a mi imagen tal cual como si la he abierto desde cero. En caso, de hecho, para reiniciar todo voy a cerrar este archivo y voy a volver a abrir la imagen del curso de esta clase. ¿Ok? Estoy comenzando desde cero. Entonces, quiero crear un objeto inteligente nuevo en el que yo voy a hacer una edición de estos tenedores que están, estas cosas que están por acá porque las quiero eliminar. Entonces voy a presionar Control J para duplicar este objeto. Este se va a llamar inteligente, porque va a ser mi objeto inteligente. Y voy a convertirlo en objeto inteligente. Cuando hago doble clic, ya voy a poder entrar a ese objeto y lo voy a poder editar. Y con la herramienta de parche, por ejemplo, yo podría seleccionar esta sección del vaso
de la imagen que no me gusta y sustituirla por este espacio vacío para que el vaso no esté. Lo mismo puedo hacer con estas secciones de los tenedores, sustituirlo por espacio vacío, y aquí también. Obviamente esto lo pueden hacer con mucho más cariño, yo estoy siendo súper salvaje, porque quiero eliminar eso y quiero tener algún espacio donde yo pueda colocar algún texto. ¿Ok? Y voy a tomar esto y lo voy a eliminar también. Aquí me van a quedar algunas sombras, no se preocupen por esto. Estos son detalles menores, yo puedo seleccionarlo todo y luego con la herramienta de marco presionar clic derecho y rellenarlo para que Photoshop lo rellene de la mejor forma posible y trate de solucionarlo un poquito. De todas maneras, les repito, esto es como un ejercicio. Les estoy enseñando cómo borrar rápido, pero no es la forma en la que lo borraría si fuera con un cliente. Esto es para algo muy rápido. Ya que he borrado este plato, este objeto inteligente, yo puedo guardar esos cambios. Entonces, si presiono Control S, se guardan en los cambios del objeto inteligente y por lo tanto en mi composición, esos cambios ahora ya son visibles. Entonces yo puedo tener la variación original o mostrar mi objeto inteligente. Voy a seguir dentro del objeto inteligente para que vean otra cosa que voy a hacer. Quiero ahora modificar y agregar un texto acá. Aquí voy a colocar un texto de una aplicación para contar calorías que se llame Calorie. No sé. Calorie. ¿Ok? Que va a ser una aplicación, un app. Entonces voy a seleccionar el texto de esta app. Ustedes pueden seleccionar cualquier texto. Yo voy a seleccionar una fuente que tenemos todos instalados en la PC que se llama Calorie. Perdón, que se llama Impact. Aquí tengo el texto del Calorie. Con Alt presionado hago clic en la capa y lo clono hacia abajo y aquí se va a llamar App. ¿Ok? Porque estoy haciendo una promoción de un app. Selecciono estas dos capas y con Control T las voy a transformar para hacerlas más grandotas. ¿Ok? Esto es básicamente lo que estoy haciendo. He creado estas capas que forman parte de esa edición, de esa composición que yo estoy haciendo. Pero esa composición yo la estoy haciendo dentro del objeto inteligente y debería hacerlo dentro de mi capa de composición. Entonces, para no cometer ese error, voy a tomar estos textos y los voy a mover para acá y los voy a arrastrar a esta composición. Acá es donde debo colocar los textos, no en el objeto inteligente. Entonces, estos los acabo de eliminar para que no queden allí. Presiono Control S para que se guarden los cambios. Entonces acá dentro de la composición ya yo tengo el nombre de la aplicación y el indicador de que es una aplicación. Entonces estos dos elementos yo los puedo convertir en un objeto inteligente. Voy a presionar clic derecho y selecciono la opción convertir en objeto inteligente. Y este nuevo objeto inteligente se llama textos, que se pueden apagar o encender. En cualquier momento yo puedo hacer doble clic y entrar a ese objeto inteligente y cambiar el tipo de texto que se está mostrando o el color. Pero en este caso yo no lo voy a cambiar desde aquí adentro. O sea, yo puedo seleccionar doble clic y decir que app sea de color naranja, ese texto, por ejemplo. ¿Ok? Y si presiono Control S se guardan esos cambios y por lo tanto en mi composición se están guardando esos cambios. Pero imaginemos que yo quiero aplicarle un color a todo. Entonces yo puedo seleccionar por acá en la opción de efectos, superposición de colores. Esto ya está explicado en clases anteriores de este curso. Aquí voy a seleccionar el color verde del aguacate clarito. ¿Ok? Y luego ya que estoy aquí puedo seleccionar la opción de trazo y cambiar este verde por quizás el negro que tiene la escena o quizás este marrón que tiene acá este alimento y voy a hacer que este trazo sea un poco más delgadito, algo así. ¿Ok? Y presiono OK. Entonces mi texto original tiene esta superposición de cosas, pero yo lo puedo cambiar en cualquier momento porque este es este objeto inteligente, así que yo puedo tomar Calorie, por ejemplo, y colocarle calorías y presionar Control T para que el texto sea más pequeño y ahora este texto va a decir calorías y no calorie. Y este texto de app yo lo puedo centrar un poquito más arriba. Presiono Control S y se guardan los archivos y por lo tanto se van a guardar esos cambios acá en el texto. Entonces yo les comentaba que era como Inception, un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño. Acá yo puedo tener un objeto inteligente dentro de un objeto inteligente dentro de un objeto inteligente. Estamos viendo que todos los cambios que yo estoy haciendo en este objeto inteligente afectan la composición. Pero esta composición, acá yo tengo el objeto inteligente de textos que ya tiene un efecto de trazo y un efecto de superposición de colores. Si yo a este objeto lo convierto en objeto inteligente, ahora se va a llamar textos y les voy a poner textos 2. Textos 2. Textos 2 ahora es un objeto inteligente que tiene estos cambios de superposición de colores y trazos aplicados dentro. Y quiero que vean lo que sucede. Ahora, si yo tomo calorías app y cambio la palabra app y le pongo apps porque son aplicaciones y presiono enter
y presiono control S para guardar este archivo, en teoría en mi composición debería cambiar, ¿cierto? Porque este objeto inteligente estaba en esta composición. Pero si me voy a la composición, fíjense, ¿por qué no aparece la S? Porque el orden en el que se hacen las cosas sí importa en Photoshop. Entonces ahora si yo quisiera editar este texto, no puedo editar este que se llama apps, porque ahora ya se perdió. Está dentro de la memoria virtual de Photoshop. Entonces yo tengo que cerrar este archivo. Y si yo quiero editar este texto, entonces tengo que hacer doble clic para editar la capa de textos que tiene el trazo y superposición de colores. Y tendría que hacer doble clic para entrar a su hijo. Y dentro de este texto, ahora sí yo puedo hacer un cambio. Presiono Enter, control S para guardarlo. Por lo tanto, se guarda acá. Pero en mi composición todavía no lo estoy viendo porque tengo que guardar ese cambio en este objeto inteligente, control S, para poderlo ver en mi composición. Tal cual como Inception, un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, y en el último sueño el cambio que se afecta allí afecta el resto de los sueños hacia arriba. Es exactamente igual, ¿ok? Lo importante es que entiendan, uno, puedo tener objetos inteligentes que contienen una cadena literalmente que podría ser infinita, pero no, una cadena muy larga de objetos inteligentes, pero entiendan el orden en el que lo hice, para que sepan que cuando estén cambiando uno de estas jerarquías o estas cadenas de objetos inteligentes, sepan cuál es el que tienen que modificar para que afecte al siguiente, para que afecte entonces la composición final. Ahorita puede que sea un poco confuso, pero vamos a ver más adelante en la unidad número 2 y sobre todo en la unidad número 3 la grosería de ventaja que tiene trabajar con objetos inteligentes de esta forma, sobre todo cuando estamos editando textos y queremos hacer pósters o flyers para estar promocionando productos o servicios para nuestros clientes. Entonces con esto termino esta clase y nos vemos en la que viene. Hasta luego.